Hoy en Campo Palentino les vamos a descubrir el mundo de la apicultura. Nos encontramos en el término municipal de Usillos y vamos a hablar con un apicultor que dejó su anterior profesión para dedicarse plenamente a este oficio. Hablaremos con él de los retos del sector y, como decíamos, de este apasionante mundo. Bienvenidos. Nos encontramos en el colmenar de Roberto San Martín Pardo, en el término municipal de Usillos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Hola, buenos días. Bueno, él es apicultor, pero también es agricultor. Luego hablaremos también de esa faceta, pero sobre todo y esencialmente se dedica a la apicultura. Una profesión que eligió pues después de tener una trayectoria profesional dedicada a otro sector totalmente distinto. Pues era fresador de control numérico en una matricera y bueno, siempre me ha gustado el campo y bueno, hicimos unos cursos en Viñalta, una compañera y yo y al final pues decanté por esto. Era un oficio que en un momento dado tenía buen currículum y podía volver, pero bueno, no me ha ido mal y aquí estamos con las colmenas. ¿Y por qué eligió la apicultura? Además de ese curso, ¿qué fue lo que le enganchó de este mundo? Pues yo creo que pican, pero siempre enganchan las abejas y es una cosa que las ves crecer, las cuidas, las investigas, las tienes que entender y al final pues te acaba gustando. Aunque da trabajo, pero bueno. Aproximadamente de media una cosecha en esta zona, bueno, en las colmenas donde tiene, ¿de cuánta cantidad estamos hablando? Varía mucho, llevamos unos años raros y luego lo mío es un poco más raro porque vendo colmenas, luego hago enjambres para recuperar el colmenar y para vender a otras explotaciones que se incorporan ese año. Y claro, al partir, como quien dice, las colmenas, dividirlas, pues van a producir mucho menos cantidad de miel. Pero bueno, un año bueno, 5.000 kilos, pongamos. A 10 kilos por colmena, 15 kilos por colmena, hay unas colmenas que te dan nada o muy poquito y hay otras que te dan un montón, que dices, madre mía, ya podrían ser todas así. Porque además usted tiene las colmenas distribuidas en diferentes puntos de la provincia. Díganos dónde y el motivo. Pues para sacar diferentes tipos de miel. Me gusta la miel de monte porque aquí en el Cerrato tenemos plantas muy medicinales y aromáticas y aunque el color de la miel sea igual, pero el sabor es muy diferente. Y la suelo tener en el secano, en los montes de encina, cerca de cañadas y también cogen un poco parte de cultivos de secano y es para tener diferentes mieles. Tengo en Dueñas varios colmenares en el monte de Palencia, luego aquí tengo en Usillos, porque tienen todas estas laderas reforestadas de pinos y muchísimos romeros, en Fuentes de Valdepero y luego ya en junio, cuando empiezan a funcionar los brezos, que empiezan a producir más cantidad de brezo, pues a primeros de junio subo colmenas o enjambres tempranos o colmenas partidas que están en unas condiciones para entrar en producción, para sacar miel de brezo. Porque ¿cuántas colmenas tiene en total, más o menos? Intento no pasar de las 400. Ya son muchas. Ya son, pero bueno. ¿Y el ciclo? Porque nos ha hablado de cómo trabaja, pero ¿cuál es el ciclo de producción, ¿no?, de la miel? Pues el ciclo de producción se puede hacer 2 cosechas al año, se pueden hacer a principios de agosto y luego ya ha llegado septiembre, para sacar una miel más clara y luego una miel más rojiza que se da aquí en el Cerrato de Palencia. Y luego ya más tarde la segunda cata que voy haciendo prolongadamente, depende cómo esté el tiempo. Pues igual empiezo en Dueñas, luego me salto sigo cosechando el brezo y así. Y a lo largo del año yo me imagino que las abejas se enfrentan también, pues como nosotros, ¿no?, a enfermedades. ¿Contra cuáles luchan las abejas? Pues enfermedades, pues como nosotros los catarros, ellas están, pues principalmente la varroa, es un ácaro que las consume la grasa que tienen ellas para pasar el invierno y para mantenerse ellas, y se quedan abejas defectuosas y no van a ser esas colmenas igual de trabajadoras que una que está perfecta. Y luego la enfermedad que ha habido de 50 años para acá. Y normalmente ha evolucionado de que antes hacíamos un tratamiento al año después de la cosecha y ahora tenemos que hacer 2 o incluso 3 tratamientos al año. Hacemos uno después de la cosecha, otro en febrero,
o en invierno cuando no hay mucha cría, ¿sabes? Porque es más efectivo el tratamiento cuando no hay cría. Y luego pues haces la primera cosecha y haces tratamientos orgánicos como pueden hacer los de ecológico, con ácidos oxálicos, fórmicos o cosas así, porque es que si no, no puedes, o sea, se apodera de la colmena. Y bueno, si no produjese la colmena y no se muriese, pero es que ni produce y luego al final se muere y lo está pasando mal. Luego en la zona norte, pues el oso sí que le está gustando mucho la miel, se mueve, no sé si es porque no tiene otros alimentos o qué, pero va mucho a los colmenares. Y luego la avispa asiática, que ya la tenemos aquí, en este colmenar está en la vega, porque va a colonizar la avispa asiática, sobre todo cerca de los ríos, pero en perales, que son 10 kilómetros más arriba, ya han encontrado bastantes. En la Valdavia también han encontrado alguna por estas fechas. O sea, iba a ser pues, otra enfermedad, pues más trabajo para el apicultor. Y muchas veces las abejas, si están las avispas ahí, no las van a dejar salir, como sucede con el abejaruco. Lo que pasa es que el abejaruco son los días de que hay tormenta, pues se ponen encima de las colmenas porque se quieren alimentar y porque no hay insectos en el campo. Y son temporalmente, pero la avispa asiática es, por lo que me han dicho, continuamente. Dentro de un año igual te lo puedo contar, porque están aquí ya llenos y no damos abasto. Ese es uno de los problemas, de los retos que afronta el sector, pero ¿qué otros? ¿Qué otros problemas? Pues el cambio climático, no sé, a Palencia se supone que hace unos años no era una zona apícola porque pasábamos radicalmente el invierno al verano. Ahora sí, tenemos algo de primaveras, pero también es verdad que luego trabaja la primavera y de repente viene el calor y ya las abejas, las flores no producen néctar y las abejas no pueden trabajar, porque las plantas necesitan unas condiciones de temperatura y humedad para producir néctar. Polen no, pero néctar sí necesitan condiciones especiales. Y luego como este año, que arrancaron prontito y luego las abejas, incluso enjambres que se habían formado, pues las reinas no se podían salir a fecundar y cuando tardan mucho tiempo en salir a fecundarse, pues se las pasa el arroz. Y les pasa a los animales, a los pájaros. Hay animales que si tienen 2 pollos, se tira un mes entero lloviendo y los padres no pueden salir a coger comida para criar los pollos y al final eligen a uno. No es bueno. ¿Cómo apoyan durante este periodo invernal a las abejas pues, para que puedan alimentarse? Pues las colmenas se las deja para pasar el invierno a todas las colmenas igual, de miel. Sí, bueno, unas tienen más cría, otras menos cría y tienen algo de más o menos miel, pero vamos, todas con miel. Lo que las pasa es que, pues, porque hayan tenido un periodo con mucha barroa, hay abejas, como quien dice, acatarradas y consumen miel. Nosotros cuando tenemos frío, estamos malos, nos ponemos al lado del calor. Ellas, para darse calor, consumen miel o el alimento. Pues vuelves al mes de haber hecho la cosecha y empiezas a mirar el peso de cada una. Y ves que hay algunas que no han consumido nada, o sea, pesan lo mismo, incluso pesan más, y hay otras que no pesan absolutamente nada. Y las tienes que estar alimentando, pues por lo menos cada 20 días, cada 25, o muy en invierno ya cada mes, porque tampoco hace calor para que puedan llegar a ese alimento ellas. Y sí, muchas veces también las dejas comida y todavía hay unos periodos de calor que no hay flores y todavía hay mucha cría y tienen que consumir la misma miel de dentro. Bueno, pues como Roberto las cuida porque es, como decíamos, su pasión, pero también es su profesión, pues seguro que están protegidas para hacer esa miel que luego pues envasan. ¿Dónde? Donde vamos a ir ahora, que es el lugar donde está pues el elaborador, y el procesado y el envasado con etiquetado. ¿Nos lleva, Roberto? Vámonos. Vamos allá. Nos encontramos ya en la sala de extracción de miel. Cuando las abejas ya han hecho su labor, ahora le toca a Roberto pues sacar esa miel para que todos los demás la podamos degustar, ¿verdad, Roberto? Claro. Se hace en este lugar. ¿Cómo es ese proceso? Pues es el proceso de que coges los cajones con los cuadros de miel de la colmena y luego les traes aquí, les descargas del remolque o la furgoneta y luego pues
esta máquina metería los cuadros y desopercularía los cuadros. Les va sacando por esta parte, irían a la máquina de atrás, que sería un extractor de la miel, de los cuadros de la miel. Se meten los cuadros y hace su centrifugado. Va a estar haciendo un programa de varias velocidades y esa miel va a caer en un depósito calefactable que se llama decantador para hacer el filtrado de la miel, y luego iría a estos bidones, o este grande o unos más pequeñitos, o de este grande y luego a los pequeñitos, y luego ya pasaríamos a la otra sala, que es donde se envasaría la miel. Además de miel, usted comercializa otros productos. ¿Cuáles son? Pues aparte de la miel eran colmenas y enjambres y algo de polen y propóleo. Jalea real no. Y luego la cera la fundo en la máquina de fundir y luego lo mando a laminar o se vende a una comercializadora. Por desgracia hay mucho intrusismo, nos referimos sobre todo a estas mieles que llegan de fuera, de China se ha hablado, que hay un mercado ahí que no son totalmente claros, que no es miel de calidad. Es una lucha, ¿no?, del sector. Es una lucha como en todos los sectores de agricultura y ganadería, de que Europa mete maíz y no pasa los controles sanitarios que han pasado los agricultores españoles, que no han tenido que sufrir más para producir esos productos, porque utilizan fitosanitarios que no van a sentar mal a las personas. Y en la miel más o menos pasa lo mismo. Si ahora dicen que se va a meter un montón de Ucrania para ayudar a los ucranianos a los aranceles, pues a mí de primeras no me va a afectar mucho, porque yo vendo la miel en tiendas y venta directa, pero a los que trabajan solo vendiendo miel para envasadores europeos que venden su miel por camiones, que es buena miel porque es miel española, y les vienen un montón de miel de allí, pues yo qué sé, una envasadora alemana que un español se lo vende allí, va a recibir un montón de miel de Ucrania, o no de Ucrania, o si no hay miel en Ucrania porque ha sido mal año, se lo manda a Venezuela o cualquier otro país a Ucrania, y luego dicen que es miel suya, o sea, y es un problema, no se puede ayudar de esa manera a los ucranianos a base del sacrificio de los que estamos en Europa. Ya que estamos un poco en el apartado de reivindicaciones, yo no sé el sector si tiene alguna necesidad, y este es el momento pues de recordar cuál es. No sé si se sienten apoyados por las administraciones, por los consumidores. Los consumidores están bastante concienciados y ellos hacen lo que pueden y conocen. El que consume miel sabe que tiene un paladar para saber que esta miel es buena o es mala. Las administraciones pues hacen cosas, pero como siempre no es suficiente, y más cuando si viene una sequía grave nos ayudan, pero viene otra sequía grave y ya no te ayudan igual porque ya te han ayudado. Y luego si van a meter mieles a Europa de otros países, pues bueno, que lo metan, pero nos tendrán que ayudar, o dar salida a nuestros productos, o bajarnos los impuestos de esta gente que sobre todo vive de la miel, que les paguen los seguros de los camiones, el gasoil, y a los obreros, porque si no, a ver qué van a hacer. Pues en las tiendas podrán encontrar la miel Gaia, que es la que él produce. ¿Por qué Gaia, ese nombre? Pues bueno, Madre Tierra se supone que decían los griegos, pues bueno, ellas hacen un poco el cuidado de la Tierra, del planeta. Así es, porque dicen que si desaparecen las abejas estamos perdidos. Pues tendremos que ir a polinizar con una plumita por ahí, porque si no lo vamos a tener difícil. Pues mucho que tenemos que agradecer, por supuesto, a los apicultores. Como decíamos al inicio del programa, además él es agricultor, se dedica también al cultivo de leñosos, son cultivos leñosos. ¿Cómo cuáles? ¿A qué se dedica? Pues aquí la parcela, como es grande, donde tenemos la sala de extracción, el almacén. Tengo nogales, y los nogales, pues bueno, la producción tienes que cuidarles, tienes que regarles, pero y está muy bien, porque las nueces gustan mucho y se venden muy bien. No es mucho, pero bueno, tengo mi parte de nueces. Y luego en los colmenares de Palencia, pues tengo unas tierras de secano inclinadas, pero allí planté almendros.
Los almendros están guapos, pero no todos los años dan y las producciones no son buenas y ese caño es malo, pero siempre florecen y las abejas lo agradecen un montón porque se acaban las floraciones de los que hay en el campo directamente y estos son floraciones tardías, o sea, las abejas lo agradecen, hay una continuidad de floración. Digamos que cierran el ciclo. El ciclo, eso es. Pues diversificación un poco del negocio, de la misma apicultura, pero además luego también con esa parte de la agricultura. Roberto, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y por descubrirnos un poco más pues, de algo que es tan desconocido en muchas ocasiones como es la apicultura. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La aparición de un foco de peste porcina africana en jabalíes muertos en la provincia de Barcelona ha acabado con 3 décadas de ausencia en España de esta enfermedad vírica animal. El hecho pone de manifiesto el papel relevante de la fauna salvaje en la difusión de enfermedades comunes con las especies domésticas. Asaja lleva años denunciando este problema, sobre todo con motivo del programa de erradicación de la tuberculosis bovina. Para ello, la organización agraria reclama el control del censo del jabalí en Castilla y León, así como en el resto de España. Asaja pide a las administraciones central y autonómica un plan de actuación urgente dotado de medidas y presupuesto económico suficiente. La valoración que Asaja hace de las intervenciones que el señor ministro de Agricultura ha hecho en este momento con relación a la peste porcina son las siguientes. Lo primero que tenemos que manifestar es el acuerdo con su posición de que no hay ningún riesgo hoy para el consumo de la sociedad de la carne de cerdo. La peste porcina ha afectado a los animales salvajes, en concreto a los jabalíes. Los ciudadanos están tranquilos de la seguridad en la alimentación en el sector porcino. La segunda cuestión, no hay peste porcina en el sector porcino de España. Lo hay en los jabalíes, lo hay en los animales salvajes. Y la tercera cuestión en la que no estamos de acuerdo con el ministro es: no se pueden quedar las medidas en solo la bioseguridad del sector porcino. Hay un problema de fauna salvaje en España. Hay un problema de peste porcina en el jabalí. Y por lo tanto, la manera de erradicar la peste porcina es controlando, sacrificando la masiva población de animales salvajes que hay en este país. Y en este caso, el sector del jabalí. Es elemental y urgente que el ministro, que las administraciones se pongan a trabajar lo antes posible para erradicar la peste porcina en los jabalíes y para poder dar al mundo otra vez la seguridad de que España no tiene peste porcina y por lo tanto abrir todos los mercados que en estos momentos se nos puedan cerrar. El sector porcino es clave en la economía del sector agrícola y ganadero por la producción, por la venta nacional, pero sobre todo por la exportación que tenemos, dada nuestra calidad y nuestras garantías sanitarias. A eso es lo que se tiene que dedicar el ministro y el gobierno en su totalidad con el presidente a la cabeza. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha destacado que la peste porcina no se transmite al ser humano, pero sí al ganado de esta especie, lo que preocupa a la Junta de Castilla y León. En ese sentido, la Administración regional ha activado medidas de seguimiento, control y prevención para tener engrasado el protocolo de actuación si se da algún caso en la comunidad. La Junta está facilitando información a ganaderos, organizaciones agrarias, cazadores, personal público y agentes medioambientales para tener los protocolos de analítica en orden. La Consejería de Medio Ambiente ha recordado a los cazadores y a la población en general cómo actuar ante un jabalí muerto. El animal muerto, por profesional o por ciudadano, no se debe tocar. Se debe avisar al 112 y ya se pone en marcha el protocolo de actuación. La justicia ha dado la razón al sector ganadero y anula la ampliación obligatoria del espacio libre por cada cerdo en una explotación. La sentencia confirma lo que Asaja denunció desde el primer día. No se puede legislar a golpe de decreto sin evaluar la ruina que supone para el ganadero. El Tribunal Supremo ha puesto freno a la deriva legislativa del Ministerio con una sentencia que marca un antes y un después para la ganadería intensiva española. La Sala Tercera ha declarado nulo el apartado que endurecía unilateralmente las condiciones de bienestar animal al exigir más superficie libre en las granjas.
Cuando el Gobierno aprobó este decreto en marzo de 2023, aseguró en la memoria económica que la medida tenía un impacto nulo o mínimo, pero el Supremo ha sentenciado que esta afirmación es irreal. La Junta de Castilla y León ha actualizado las medidas de prevención ante la dermatosis nodular contagiosa del bovino establecidas en su resolución del 6 de noviembre, que amplía hasta el 2 de enero. No obstante, desde el pasado 1 de diciembre, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha permitido que puedan celebrarse mercados y ferias de cualquier especie animal, salvo las del bovino. De hecho, la norma vigente suspende la presencia de animales de bovino en los mercados nacionales de ganados de León y Salamanca. Se mantienen las demás medidas de seguridad y vigilancia relacionadas con el movimiento y transporte de animales previstas en la resolución inicial desde que se detectaron en octubre los primeros focos de dermatosis en la provincia de Gerona. El último de ellos se confirmó el 22 de octubre. La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León dispone de una nueva aplicación informática que permite a los viticultores cumplimentar las declaraciones obligatorias de cosecha de uva. Este trámite debe efectuarse en la sede electrónica no más tarde del 10 de diciembre a través de la aplicación de registro de viñedo externo. Deben presentar declaración todos los cosecheros de uva, incluso los viticultores de autoconsumo. No obstante, están exentos si la producción total de uva se destina a consumo en estado natural, pasificación o transformación directa de zumo de uva. Tampoco deben registrar la cosecha si la explotación tiene menos de 0,1 hectáreas de viña en producción, siempre que no comercialice nada de la cosecha o se entregue toda la cosecha a una bodega cooperativa o a una agrupación de la que sea socio. Se estima que el 18 de diciembre unos 10.000 agricultores y ganaderos se van a movilizar en Bruselas para denunciar el creciente enfoque engañoso de la Unión Europea hacia el sector agrario. Los profesionales del campo vienen advirtiendo a la Unión Europea desde 2024 sobre su oposición a las reformas de la PAC y del presupuesto, a la regulación excesiva y a los acuerdos comerciales inaceptables como el de Mercosur. A finales de 2025 las expectativas de cambio siguen sin cumplirse. El plan de la Comisión Europea de seguir adelante constituiría un error histórico no solo para agricultores y ganaderos, sino también para el proyecto comunitario y los consumidores de sus naciones. Asaja estará presente el 18 de diciembre representando al campo español y trasladando la reivindicación de nuestros agricultores y ganaderos. Una treintena de entidades agrarias y alimentarias de la Unión Europea ha abogado por un ambicioso programa que aporte simplificación y seguridad jurídica para garantizar el futuro y la competitividad de la cadena agroalimentaria en el espacio comunitario. Entre esas entidades figuran los comités COPA, al que pertenece Asaja, y COGECA, que agrupan a las organizaciones profesionales y cooperativas agrarias. La cadena agroalimentaria de la zona comunitaria está sometida a una presión cada vez mayor debido a la incertidumbre jurídica, una creciente complejidad normativa, el aumento de la carga burocrática y unas disposiciones obsoletas que bloquean la innovación. Por ello piden a la Comisión Europea que simplifique realmente la vida de millones de agricultores y ganaderos, de cooperativas agrarias y de cientos de miles de empresas transformadoras y operadores de la cadena de suministro de los alimentos. Nos encontramos con Carlos Ruiz, ya saben que él es técnico de Asaja y experto en seguros, el que mejor les va a recomendar qué seguro va a cuidar de ustedes y de su campo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, no soy el que mejor, la casa es la que mejor les va a recomendar qué seguro les interesa y de qué manera hacerlo. Efectivamente, porque Asaja siempre piensa en los socios para que tengan cubiertas pues todos esos cosechas, también a su ganadería. Carlos, hoy vamos a hablar en concreto de uno de los seguros, el de forrajes, porque se abre plazo. Se ha abierto el plazo el día 15 de noviembre para hacer el seguro de forrajes y bueno, pues tenemos el plazo hasta el 20 de diciembre. Hablamos de una parte del seguro de forrajes, digámoslo así, porque abrimos el plazo del módulo 2 para las alfalfas de secano para contratar la cobertura de sequía. ¿De acuerdo? Es un seguro relativamente novedoso, llevamos con él 4 o 5 campañas nada más. Es un seguro que podemos decir que nació en Palencia y para los palentinos y para los agricultores palentinos. Palencia es la provincia de España con más alfalfas de secano
Entonces, bueno, pues desde Asaja Palencia siempre hemos tenido la inquietud de que ese seguro había que y tenía que nacer aquí, y así fue. Entonces, bueno, pues tenemos un seguro muy adaptado al campo de Palencia y bueno, con unas coberturas muy demandadas por el sector, que es la cobertura de la sequía, que hasta ahora, o hasta hace 4 o 5 años, esa cobertura de sequía no la teníamos dentro de los forrajes. Entonces ya tenemos la alfalfa con la cobertura de sequía. Como todo seguro de cobertura de sequía, el Ministerio fija unos rendimientos. En este caso tenemos solo la cobertura de sequía para las comarcas de Campos y Cerrato. Las demás comarcas no, tampoco hay muchísima alfalfa en esas otras comarcas de secano. Y bueno, tampoco son comarcas más frescas, entonces también es más difícil que la gente se anime a hacer un seguro de sequía. No quita que si la gente lo ve con posibilidades, pues bueno, pues nosotros sería cuestión de estudiarlo y proponerlo, eso siempre estamos abiertos. Entonces, bueno, lo que te decía, esas 2 comarcas tienen la cobertura de sequía en la alfalfa, cubre 3.400 kilos en 2 cortes, un primer corte y un segundo corte, y luego incluso podremos cubrir también en este momento la grana de semilla, la grana para semilla de alfalfa. Bueno, pues creo que ha quedado bien explicado, pero hay que tener en cuenta otra fecha, porque finaliza la fecha para poder solicitar ese seguro para otro cultivo, los de herbáceos. Sí, bueno, llevamos contratándoles bien sabes que llevamos contratándoles desde el 1 de septiembre prácticamente, porque empezamos con la colza con una bonificación hasta el 30 de septiembre, luego hemos seguido haciendo colza hasta el 30 de octubre y la bonificación de herbáceos hasta el 15 de noviembre. Bueno, pues el de herbáceos, para todo aquel agricultor que no haya hecho todavía el seguro de herbáceos, que sepa que todavía tiene posibilidad de hacer ese seguro completo, digámoslo así, con sequía, no nascencia, inundación, lluvia, pedrisco, incendio, con todo, helada, con todas las coberturas. Tenemos plazo para hacerlo hasta el día 20 de diciembre. Es importante más que nada este año, igual que todos los años, pero este año, digámoslo así, que adquiere una especial importancia, que la gente no lo dé por decir no le hago, porque como han incorporado 4 años a la serie histórica, ha habido muchos cambios en el tema de rendimientos y hay gente que le puede interesar bastante hacerlo. Por preguntar no pasa nada, nosotros estamos abiertos y contestando diariamente todo este tema. Entonces, a la gente que no lo dé por cerrado, o sea, que la gente pregunte, porque hay modificaciones, y muchas veces esas modificaciones, pues bueno, han sido, digámoslo así, agradables para el agricultor y para el contratante, vaya. Nos despedimos ya de ustedes mostrándoles el trabajo que realizan las abejas de Roberto y el que hace este apicultor palentino, un mundo apasionante, como decíamos, que hay que cuidar, tanto los consumidores apostando por los productos de calidad y también ese guiño a las administraciones para que apoyen a los productores locales. Ya saben, volvemos el próximo jueves aquí en Campo Palentino. Hasta entonces.